¿Te parece, Pepo? Invitamos a nuestra invitada de la mañana a que se acerque al estudio. ¿Todo bien? Buen día, toma asiento. Nomás sumate. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida a Mega. Muchísimas gracias por su invitación. Realmente un placer estar acá. Si querés ponerte los auriculares como retornos, acercate un poquito al micrófono. Bien. Muchas gracias por venir, estamos contentos de tenerte acá. Más que nada, a ver, yo sé que el fin de semana por ahí también estuviste comprometida en otros temas, por ahí quedó Un fin de movido. un fin de movido también para vos. Bueno, decir que fue un encuentro de infectología a nivel regional, que imagino te tuvo también de acá para allá. Y además de esta propuesta por ahí de lo que nos va a venir a contar hoy, que también te lleva mucho tiempo. Y el trabajo, obviamente, cotidiano. Sí, realmente. Y ser mamá. Y ser mamá de dos peques. Realmente, sí. A veces se suman varias cosas, pero es para mí sumamente gratificante poder seguir haciendo este tipo de actividades de actualización y de capacitación a muchos profesionales. Estamos lejos a veces de los lugares donde se llevan a cabo estas actividades y que colegas profesionales, infectólogos tan prestigiosos como los que vinieron, como la doctora Silvia González Ayala, que es referente a nivel nacional de enfermedades infecciosas, fue la jefa de cátedra de infectología de la Universidad de La Plata durante más de 40 años, entonces verdaderamente ella es una persona muy reconocida que sabe mucho, sigue estudiando muchísimo a pesar de su edad y que se tome el tiempo, porque estuvo menos de 8 horas en nuestra ciudad, que se tome el tiempo para venir, compartir y enriquecernos con todos sus conocimientos y experiencias. Para mí es un lujazo. Pero además de ella vino otro infectólogo, que es Pedro Pesac. Pedro es también infectólogo del Hospital Italiano de la Ciudad de La Plata y forma parte de la comisión directiva de nuestra sociedad, de la Sociedad Argentina de Infecto. Entonces, tenerlo a él también acá fue importante, era la primera vez que venía, porque Diego Maurici es el tercer infectólogo que vino, que lo conocemos un poco más, de hecho ha venido en otras oportunidades, es médico infectólogo de Bahía Blanca, uno de los primeros infectólogos que llegó a Bahía, así que es gente que tiene mucha experiencia y encontrarnos y poder conversar, porque hubo momentos de intervalo en donde los otros colegas de toda la región venían y podían conversar con ellos, más allá de lo que disertan del tema puntual que vinieron a dar. Por ahí se planteaban problemáticas con algunos pacientes complejos y todo eso es sumamente enriquecedor. Así Sexto encuentro, ¿no? Sexta jornada de infectología, todo arrancó en el 2019. Cuando Silvia me propone hacer una jornada en el interior para descentralizar un poquito estas capacitaciones que se llevan a cabo siempre en las grandes ciudades, y es ahí cuando yo dije, wow, pero ¿vas a venir a Suárez? Claro, ¿no? Y me pareció grandioso. Y bueno, y así fue. Empezamos en el 2019, la segunda era en el 2020 y un día antes nosotros la íbamos a llevar a cabo el 20 de marzo del 2020, que es cuando sale el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Así que esa no la pudimos hacer y después desde el 21 en adelante. Por ahora está en forma ininterrumpida. Sole, te consulto para la persona común como yo, como Pepo, ¿a qué se dedica un infectólogo? ¿Qué son las infecciones? ¿Cómo surgen? ¿Cómo se desarrollan? Eso es lo que me preguntaron, me acuerdo, hace casi 14 años cuando llegué. Me decís, ¿vos qué haces? ¿Sos alergia? No, alergia no. Porque era como, dermatóloga no, dermatóloga tampoco. En realidad, los infectólogos tratamos todas las enfermedades que tienen que ver con gérmenes. Virus, bacterias, parásitos y hongos. Todos esos 4 reinos, cualquiera de ellas, que pueden estar distribuidas a lo largo de todo el sistema. Pueden ser neurológicas, digestivas, bucales, auditivas, abdominales, en piel. O sea, hay una gran cantidad de infecciones. Y yo creo que con el transcurrir de los años siguen apareciendo más aún, porque están muy en boga todo lo que tenga que ver con zoonosis. Las zoonosis son las enfermedades infecciosas que se transmiten de los animales al hombre. Y en realidad un poco eso sucede también porque de a poco vamos invadiendo terrenos que ya están habitados. Entonces, por ejemplo, en lugares asiáticos donde el humano invade un poco más los diferentes ecosistemas, por así decir, es ahí donde nos exponemos un poco más al riesgo, ¿no? Y es así que siguen apareciendo, como apareció SARS-CoV-2
SARS-CoV-2, el COVID, como apareció el MERS, que es otro virus que tuvimos hace también algunos años, siguen apareciendo, como es la rabia, como la triquinosis, son todas enfermedades que esas se llaman zoonosis, que tienen que ver con nuestra invasión por ahí o nuestro contacto muy cercano con los animales. ¿Son las que más preocupan hoy en día? Son las más frecuentes, además, son sumamente frecuentes y son de las nuevas, son las que más aparecen, la zoonosis, las que tienen relación con los animales. Pero sí, infecciones hay de todo tipo, porque tenemos las infecciones urinarias, las neumonías, las infecciones de partes blandas, las del sistema nervioso, las osteoarticulares. Ahora hay mucha infección asociada a todo tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque por suerte se está aumentando la expectativa de vida y la persona antes teníamos un promedio de vida de 50 años y ahora tenemos de 80, entonces las células envejecen, necesitamos colocarnos prótesis y todo lo que coloquemos agregado al cuerpo siempre aumenta el riesgo de infección. Entonces tenemos las diferentes prótesis, tenemos los marcapasos, tenemos dispositivos intracerebrales, todos esos dispositivos ajenos al cuerpo que tengamos hacen que el riesgo de infección aumente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos un montón de trabajo. Así que sí. Y sin lugar a dudas, digamos, a diferencia de otros años, yo siempre hago esta relación, digamos, se da creo que en muchas ramas de la medicina, que por ahí se van descubriendo cosas que hace tantos años no sabíamos. Claro. No sabíamos, o por ahí que tomábamos de forma natural, como diciendo, bueno, pues debe ser algo normal, y independientemente que la gente recién ya hace unos años se ha acostumbrado a consultar. No sé si lo que hablábamos hoy de lo que tiene que ver el COVID ha hecho que en los últimos 2 o 3 años haya un poquito más de controles o la gente esté más interesada en saber lo que le pasa, pero en este caso la infectología también es un ejemplo de vamos descubriendo cosas que por lo menos no teníamos ni cerca de conocimiento que existían. No, en infecto realmente todo el tiempo, primero que es una especialidad, como todas las de medicina, no es la única sin duda, que tenemos que estar leyendo en forma continua porque los gérmenes se van transformando, van adquiriendo resistencia. Yo siempre digo que los microorganismos se capitalizan, ellos se capitalizan a través de adquirir genes de resistencia que nosotros los humanos colaboramos para que los adquieran, ¿no? Y cada vez tenemos más microorganismos, bacterias, hongos también, hay muchos hongos muy resistentes, parásitos un poco menos y virus en general no tienen tratamiento, así que los virus son los que menos genes de resistencia adquieren, pero van adquiriendo esta fortaleza, por decirlo de alguna manera, y nosotros a veces empezamos a disminuir con la creación de fármacos que puedan eliminarlos. Entonces, por eso es tan importante para nosotros el tema de la resistencia microbiológica, que es lo que que se está viendo hace muchos años, y es a lo que le tememos muchísimo porque van a seguir adquiriendo resistencia a los microorganismos. Y nosotros empezamos a quedarnos limitados con el grupo de 20, 30 antibióticos que existen, porque no tenemos 1 millón de antibióticos. Tenemos un grupo muy limitado y no se crean diariamente o mensualmente o anualmente nuevos antibióticos para combatir esos gérmenes. ¿Y se está evaluando la forma o se piensa en la forma en la que nuestro cuerpo pueda combatir esos microorganismos que vos decís con nuestra microbiota o cómo podemos reforzar nuestro sistema inmunológico como para resistir mejor, digamos? Es difícil que lo haga todo nuestro sistema inmune. Y más allá de eso, notamos por ahí la vulnerabilidad que estamos teniendo con el sistema inmune debido a tantas situaciones de estrés que los seres humanos, a diferencia de hace por ahí 100 años, estamos sometidos a un estrés continuo por la inmediatez con la que vivimos, por el trabajo, que son pocos las personas que tienen un único trabajo, entonces estamos así con el multitasking a full, ocupándonos de muchas cosas a la vez, a diferencia de lo que ocurría antes. Las mujeres muchísimas trabajamos, entonces no es por defender en este caso a las mujeres, pero las mujeres no únicamente están en su casa, entonces trabaja el hombre, trabaja la mujer, y realmente todo eso, porque es lo que vemos en consultorio también, hace que nuestro sistema inmune no pueda con todo. No.
Es un montón lo que O sea, tiene que hacer, digo yo. Nuestro Así cuerpo que no llega a evolucionar lo suficientemente rápido como para sostener el sistema inmune todo el tiempo. Entonces por ahí es donde nosotros tratamos de, los infectólogos me refiero, tratamos de marcar el uso racional de los antibióticos, el uso adecuado de los antibióticos. Hay que recordar que el 80% de las infecciones respiratorias, que son las más frecuentes, una gripe, nos encontramos con secreciones nasales, el 80% son virales, no requieren antibióticos. Claro. Entonces, ¿cuántas veces uno está en su casa y le sobró una amoxicilina, que es un antibiótico bastante frecuente que tenemos en casa, y decimos, bueno, me siento mal, me duele la garganta, me tomo 2 amoxicilinas. Con 2 no hacemos nada y probablemente estemos dentro de ese grupo del 80% en donde es algo viral y no requiere tratamiento con antibióticos. Entonces, esta educación continua de tratar de que de a poco aprendamos esto, lleva su tiempo. De hecho, hace 2 años salió la ley del uso restringido de antibióticos y por eso ahora necesitamos receta doble, tipo los psicofármacos. Sí. O sea, las farmacias no pueden vender antibióticos sin una prescripción médica doble. La mayoría de las veces ocurre, a veces no tanto, pero bueno, esa fue una restricción para que no cualquier ciudadano pueda, por cualquier motivo, ir a comprarse, porque tiene fiebre, un antibiótico. Si tenemos fiebre hay que bajar la fiebre. Claro. Compremos un analgésico, compremos un antiinflamatorio, pero no compremos un antibiótico. Claro. Sole, me quiero por ahí meter un poco, no sé si vamos a decirlo en una faceta nueva, no sé si de qué forma llegaste a lo que vamos a, en octubre, digamos, ahora en unos días nomás, vas a hacer la presentación de tu libro, para quien la está viendo Soledad y por ahí no la conoce tanto porque nos miran de diferentes lugares que no solamente es Coronel Suárez, infectóloga, fue una de las cabezas dentro de lo que fue la salud en pandemia, digamos, estuviste dentro de el que no te conocía hasta el 2020, sí. Te puedo asegurar que creo que... hice famosa, digo, el nombre le suena a todos un poquito. Una fama que imagino que no le gusta a nadie, pero en este caso fue la que encabezó el sistema de salud, obviamente por su lado desde la especialidad que ella tiene, y bueno, en estos últimos, no sé cuánto tiempo venís con estas entrevistas que terminan en un libro hablando de pandemia. Imagino que no solamente como has visto cada cosa en pandemia, habla un poco también de vos, ¿no? Resistir en soledad, historias de pandemia se llama el libro y se presenta ahora sobre fines de octubre y surge, tengo el recuerdo, el primer recuerdo en donde lo pienso fue mayo, junio del 2020. Recuerdan que en marzo empezó esto del ASPO, de quedarnos todos en casa. Conocíamos noticias de lo que estaba aconteciendo mucho en China, el virus estaba invadiendo mucho toda Europa, todavía no había casos acá en América, y es allí donde empieza en marzo. Recuerdo que en fines de enero, Alberto, que es un cardiólogo muy conocido acá de nuestra ciudad, que le gusta mucho leer medicina y le gusta mucho la historia. Entonces me dice, mira Soledad, ¿estás al tanto de lo que está ocurriendo en estos lugares? Sí, le digo, bueno, viste que en Asia siempre pasan este estilo de cosas. Me dice, tenemos que estar un poco atentos porque esto puede llegar a la Argentina. Sí, siempre en Infecto todo puede trasladarse a través de un avión, claro. En pocas horas lo podemos tener acá. Pero bueno, honestamente me parecía como que era medio exagerado. Por su insistencia, recuerdo que el 3 de febrero de ese año armó una actualización de lo que estaba pasando en el mundo y convocamos a todo el personal de salud, en donde eran casi 100 personas dentro de la institución, para contar qué es lo que pasaba. Yo me iba unos días de vacaciones después en febrero y es así como empezamos a trabajar, primero desde lo informativo, ¿no? Saber de qué se trataba, que no se sabía claramente qué era, sabíamos que era un virus, no sabía de dónde había aparecido, la notificación, la alerta en China había aparecido cerca del 19 de diciembre del 2019, bueno, y así fueron transcurriendo los hechos. Pero bueno, en marzo empiezan a aparecer los primeros casos en Buenos Aires, en las grandes urbes en general. La primera fue Buenos Aires, el 3 de marzo fue el primero y el 7 de marzo fue el primer fallecido. Realmente ahí es donde dijimos, bueno, acá la cosa se empieza a complicar.
Y no sé si ustedes recuerdan, los suarenses, que había un evento social muy importante, que era un casamiento en donde venían una gran cantidad de italianos. Sí. ¿Sí? Bueno, ese 9, lo tengo como muy grabado a la fecha, ese 9 de marzo del 2020 es donde mi vida se transforma, digo yo. Ahí empezó un caos que duró casi 2 años, y en el medio de ese caos de empezar a escribir los nuevos protocolos, lo que nos mandaba provincia, lo que nos mandaba nación, qué es lo que se sabía, la organización del hospital. Posteriormente asume Rodrigo Gastenevi como coordinador de la pandemia, entonces el trabajo ya era de a dos, era mejor, designando jefes, porque en ese momento no había jefes de servicio de clínica, de la terapia intensiva, de la guardia. Armamos un gran equipo y bueno, y a partir de allí fuimos trabajando en conjunto, porque si no, no había forma de afrontar esta situación. Era el trabajo todos juntos o solos, no íbamos a ningún lado. Y fue por junio, me acuerdo, sí, mayo, junio, en donde hablando, yo tengo mucha comunicación con esta doctora Silvia González Ayala, como les comentaba hace un ratito. Le escribo y le digo, Silvia, ¿dónde está? Si hay algo escrito de la última pandemia que tuvimos, que fue en 1918, que fue la pandemia de gripe española. Yo sé que es otro contexto cultural, que es otro contexto social, que han pasado 100 años, pero decime dónde puedo leer qué hicieron ellos, porque uno sentía a veces, honestamente, que no sabíamos cómo, para dónde salir. Era un momento donde las decisiones eran muy rápidas, no había mucho tiempo que pensar. No había mucha comunicación tampoco. Y no había mucha comunicación, tal cual. Y me dice, mira, no hay tampoco tanto, no hay tanto escrito, no hay testimonios, no hay... Está bien, era otra época, hace 100 años, 1918, ahí Primera Guerra Mundial, en donde estaba todo medio tapado, realmente por eso también no se habló tanto de la gripe española. Y en ese momento pensé, digo, esto que estamos viviendo, que para mí era una verdadera locura, tiene que quedar escrito en algún lugar alguna vez. Bueno, y en el momento a veces que me llegaba del hospital, trabajaba, hacía la virtualidad y las cosas con mis chiquitos, que ellos hacían todo online, tenían 5 y 7 años. Cuando escribía algunos de los protocolos o los modificaba, porque los modificamos cientos de veces, en otro archivo iba y escribía lo que había pasado esa última semana, por ejemplo, esos últimos 10 días, los últimos meses, lo que iba pudiendo escribir. Y quedaba ahí, y fue quedando, y pasaron los 2 años de pandemia, 2020 y 2021, después tengo una situación personal difícil en el 2022, y en el 2023 dije, hay que volver a tomar todo esto. Y en un inicio, quien iba a contar un poco la historia iba a ser yo, quien lo iba a escribir, y después dije, esta es una única mirada y es bastante sesgada desde el lugar que ocupaba, porque como decías vos por ahí, estuve en un lugar de la toma de decisiones, con mucha exposición política, social, mediática. Mi nombre aparecía como muy seguido porque era por ahí los que transmitíamos la información a la comunidad. Digo, está media sesgada mi visión, pero había pasado a ser un momento muy duro, muy oscuro de mi vida. Digo, pero vamos a escuchar al resto también qué es lo que pasó. Y es así que decidí hacer la mitad del libro con profesionales de la salud y la otra mitad con gente de la población general, como por ejemplo un docente que tuvo que transformar todo, una autoridad docente, una vicedirectora en este caso, que tuvo que transformar rápidamente todo a la virtualidad. O sea, transformar la educación a un sistema a través de una plataforma que no sabían, en donde se expusieron a muchas barreras, como por ejemplo que había docentes y familias que no tenían dispositivos para poder conectarse, porque a veces eran sincrónicos, 3 chicos en una misma familia, no tenés 3 dispositivos a veces, en donde los docentes no tenían ni la conectividad ni los dispositivos para poder brindar las clases, un montón de obstáculos que tuvieron que afrontar, que cuando yo la iba escuchando decimos, claro, todo eso por ahí uno no se lo imaginaba hasta que fue llevándose a cabo. Bueno, docentes, abuelos del hogar de ancianos, adolescentes de 6º año, en donde el vínculo con sus pares es fundamental. Entonces, ¿cómo vivieron? Que me cuenten ellos. ¿Cómo viste tu 6º año, en donde lo más lindo que hay es compartir tu último año de colegio con tus compañeros? Y acá estamos todos encerrados.
una adolescente, bueno, ya un adulto que se había ido a estudiar afuera de Suárez, cómo lo vivió encerrado en un departamento durante 6 meses, porque acá, dentro de todo, podíamos tener alguito de libertad, había algo de normalidad. un poquito de libertad, pero en Buenos Aires no podía salir, claro. no podía salir, te llevaban detenido, realmente era bravo. Después una periodista que le hice la nota, referentes de fábricas como las que tenemos en Suárez, cómo hicieron para organizar, para no dejar de trabajar, eran esenciales, puntualmente uno era esencial, y cómo donde hay tanto conglomerado de gente, cómo se manejaron ustedes, cómo lo vivieron, qué es lo que hicieron. Un profe de educación física, en donde el deporte es tan importante para la vida de las personas y son momentos incluso de distracción. ¿Cómo manejaron eso? Bueno, y así son una gran cantidad de entrevistas en donde cada uno cuenta de cómo vivió desde su forma, desde su perspectiva, y no queda únicamente ligado a mí el contar esta parte de la historia de nuestra ciudad. Es como acercarlo más a la persona que puede llegar a leer y sentirse Claro. identificado en muchos aspectos. Yo creo que en alguno de los 32 capítulos que tiene el libro, de alguna forma alguno le va a remover las emociones. Habla mucho de las emociones, Resistir en Soledad, porque no habla del virus. Yo no quería un libro de medicina. Claro. De medicina hay un montón. Sí, tal que cual. hablan del virus. Yo quería que cuenten qué es lo que vivieron, qué es lo que sintieron, cómo lo transitaron a esos casi 2 años de pandemia. Y dentro de ese testimonio también hay algún testimonio tuyo, digamos, porque, a ver, en cuanto a la edición, de tener todos esos comentarios a la hora de decir, bueno, esto va, esto no va, no, imagino que también cuando vos ibas haciendo esas entrevistas, independientemente que te cruzaste con cosas que por ahí no tenías conocimiento, la emoción también, porque lejos de decir que eras profesional de la salud, también sos persona, y imagino que no solamente, yo digo, de lo valiente, de tomarse un ratito a escribir qué pasa todos los días, teniendo en cuenta que yo no quería ser tu teléfono en pandemia, para nada, pero digo, yo pienso, ¿en qué momento tenía un segundo para escribir qué pasó esta semana? Yo creo que no podía pensar eso, no estaba envuelta en una vorágine tan loca, digo yo, porque nunca más volví, ni había vivido, tenía 40 años yo ahí. Hoy tengo 45 años y nunca había vivido algo así, y ojalá nunca en mi vida lo vuelva a vivir, pero estabas como tan envuelta en ese tema, como que no había tantos otros temas en mi vida. Claro. De hecho, hasta mi familia quedó un poco relegada. Sí, totalmente. Sí. Mis hijos, recuerdo que me decían, mamá, ¿llegaste del hospital? Sí, los ayudo un poco con la tarea y me tengo que poner a escribir, no sé, la normativa nueva para terapia que mañana tenemos que presentar. Pobrecitos. Ellos fueron como víctimas también de esto, pero incluso sentía que no me podía correr. Era como una responsabilidad. Claro, que no me sentías. podía correr, era la única Sí. infectóloga que tenemos acá en Suárez, en 200 kilómetros a la redonda. Entonces, y de hecho yo había asumido en diciembre del 2019, 3 meses antes de que arranque todo esto, el cargo de infectóloga de General La Madrid, sin saber, sin duda, de que iba a venir todo esto. Y había firmado un contrato para ser docente, a mí me gusta mucho la docencia, en la Facultad de Medicina de la UPSO, para dar, yo soy clínica además de infectóloga, clases de clínica a los alumnos. Entonces estaba envuelta en un con eso lo pudimos manejar de alguna forma todo a través de la virtualidad, donde esté, en esa hora daba la clase. Yo fui muchos años... trabajé en las cátedras de clínica también en la facultad cuando estaba allá y cuando fui residente, así que eran temas que a mí me gustaban mucho, pero estábamos como todos envueltos en tema. El tema era como monotemático. En mi vida, al menos esos 2 años, fue como monotemático, no Sí. hubo tantos otros temas. Entonces, era hasta como parte escribir. Sí. Igualmente uno no escribía todos los días porque no podías, ¿no? Totalmente. A veces era... Y a veces las ganas de sacarlo. Claro, eso te iba a decir, es como ya una terapia, Claro, quizás. sí, hasta yo cierto creo punto. que, de hecho, el libro para mí
describo en el primer capítulo, yo describo algo de mi vida, para quien no me conoce, sepa quién es la que escribió el libro. El primer capítulo habla, Mi viaje a través del tiempo se llama, y es un poquito contar que yo nací en Suárez y hasta que me volví con mi familia a vivir acá. Y yo cuento que fue un momento de gran oscuridad, de tristeza, de dolor, de cansancio, de angustia. Es algo que no quisiera volver a vivir nunca más. Pero bueno, también pensaba que hacía con todo eso, ¿sí? Hasta el 2022, como que no quiero que me pregunten nada de COVID, no quiero que volvamos a hablar de COVID, no quiero saber nada, no quiero... Bueno, digo, pero esto como que me va a quedar toda la vida, o sea, ¿qué hacemos con esto que nos pasa, no? Y es ahí cuando digo, o sigo asumiendo el papel de víctima y me quedo acá sin hacer nada, o transformamos esto en algo más lindo de lo cual yo pueda volver a hablar. Y ahí surgió... Yo hago análisis, igualmente psicoanálisis hace varios años, y le cuento a mi terapeuta y me dice, me parece muy bueno que tengas ganas de escribir algo, y yo creo que hoy fue sanador para mí. Yo creo que hoy les puedo contar esto con un total libertad. Esto hace 3 años yo no lo podía hablar casi, y creo que a muchos de los entrevistados algo de esto les pasó. Porque recuerdo en varias entrevistas en donde me decían, Sole, yo te voy a contar algo que no se lo he podido contar a nadie. Y largaban alguna situación o alguna experiencia que no habían podido poner en palabras. Entonces creo que a todos de alguna forma nos sirvió como sanador, y hoy es una de mis grandes satisfacciones hablar de resistir en soledad, cuando hace 5 años atrás o 4 años atrás de este tema yo no podía casi ni hablar. Es como necesario incluso estos testimonios, porque como vos decías, no había nada sobre la pandemia anterior. Sin embargo, vos buscabas algo más relacionado a la medicina. Estos testimonios son fundamentales para el futuro. Claro, yo quería un poco dejar que las generaciones que vengan, para las que estamos, revivir un poco y decir, bueno, qué bueno que ya pasó, cómo lo afrontamos, qué cosas hicimos. A veces nos olvidamos cuando lo lean, van a decir, pensar que hacíamos esto, pensar que salíamos a correr lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves a andar en bicicleta, claro, y salíamos con la patente. Nos volvimos runner. Qué locura, qué de cosas que hicimos, sí. ¿No? Y en ese sentido, ¿cómo fue, digamos, ya hoy, 5 años después del inicio de la pandemia, cómo fue lidiar para vos con esto que vos decías, que entre la oscuridad y todo, también vinculada a no solamente lo médico, porque estuviste ahí entre medio de política, porque sin lugar a dudas ocupar el espacio como cabeza, tanto vos como Rodrigo, en el sector de salud en plena pandemia, sin lugar a dudas los obligaba a tener un parte político a la hora de tomar decisiones para todos. Sí, teníamos un comité de crisis que se llamaba, uno local dentro de salud y uno dentro del municipio. Y era difícil, porque con Rodrigo éramos los únicos 2 médicos, estaba Fernando Miglavaca, que era el secretario de salud, y a veces se hacían votaciones, y yo creo que uno votaba también con el miedo, porque yo decía, es ilógico esto de lo que estamos haciendo desde lo epidemiológico. Ustedes tienen claro que esto es ilógico, o sea, rociar los autos con lavandina a la entrada de la ciudad no tiene ninguna razón de ser. Rociar las veredas con lavandina, ¿quién va a ir a chupar la vereda, ¿no? Digo, o a tocar la vereda, a pasarle la mano? No lo vamos a hacer. Había cosas que eran ilógicas, absolutamente ilógicas. Yo digo que habíamos perdido el sentido común, que algunas personas que tomaban esas decisiones habían perdido el sentido común. No había lógica, o sea, no había ni una lógica. Estábamos tomados por el miedo. Yo creo que sí, que muchas decisiones fueron tomadas con miedo. Uh-huh. Quienes estaban más arriba desde lo jerárquico, está bien, era algo muy desconocido, y lo que vivían en otros países, como fue Italia, lo que veíamos a través de los medios de comunicación, las imágenes que veíamos incluso en donde no había lugar donde poner los cadáveres, era terrible, sin duda. Eso no lo tuvimos en nuestro país, por suerte. Fue en comparación menor la situación, pero nosotros tuvimos 4 meses, nosotros acá en Suárez 6 meses, para que vengan los primeros casos, para que lleguen los primeros casos. Entonces hubo un tiempo de preparación en donde de alguna forma aprendimos a ponernos el EPP, que era el equipo de protección personal, ponernos, sacarnos, no contagiarnos, saber gestionar circuitos dentro del hospital donde transitar para evitar el contagio.
reestructurar una terapia intensiva duplicando las camas, reestructurar una sala de internación duplicando las camas, que se usaron todas igual, así que menos mal que las duplicamos. O sea, hubo toda una preparación. Pero sí, el lugar que me había tocado ocupar no lo quería. Yo llegaba a mi casa y decía, no quiero estar donde estoy, pero bueno, realmente no había otra opción, no tenías un backup, no había alguien más. ¿Te tocó perder los estribos en algún momento que vos digas, no quiero ir a trabajar, no quiero saber nada con nadie? Hay veces que no quería, pero no me podía quedar. Yo cuando veía el celular en donde todos los globitos verdes del WhatsApp te aparecían, yo llegaba a tener 200, 300 WhatsApp que no había chance de responderlo. Yo no tengo una secretaria, yo no tengo nadie que me maneje mi celular, soy yo. Era agotador, sí. Y yo creía, que ya entiendo, si bien otra pandemia no actuaría igual, que tenía que dar respuesta a todo. No se podía dar respuesta a todo. A veces la gente, yo digo, mi celular debe estar en Google, pones Soledad Firpo y te va a aparecer el celular, porque no sé de dónde lo sacaban y me escribía muchísima gente que yo no conocía, porque por ahí mis pacientes lo tienen, pero... Y no solamente de acá, me imagino de todos lados, porque claro, vos decís... La región, Carué, bueno, Adolfo Alsina en general, Casbas, Pigüé, hablamos con los chicos de Pringles, de todo, sí, de todo. ¿Y ustedes qué están haciendo allá? Porque a veces era, che, Sole, ¿y ustedes qué están haciendo allá? Contame con esta situación, ¿cómo se está manejando? Recuerdo que con Nicolás Ketty, que era en ese momento director del hospital de Coronel Pringles, a mí me preocupaba mucho que los pacientes estén en soledad, me preocupaba muchísimo. Y en una terapia intensiva, que a veces ingresaba el paciente agitado, iba a terapia intensiva y un tiempo después fallecía, y nunca su familia lo había podido volver a ver. Lo veía a través de la cámara del celular o de un llamado telefónico y hablaba con los enfermeros o con los médicos. Nunca es lo mismo que el contacto, que el acompañamiento. Digo, Dios mío, vivir esto en completa soledad debe ser mayor que el castigo de transitar la enfermedad. Entonces recuerdo que hablábamos con Nico, que había empezado este médico de Pringles, a vestir a los familiares, porque había hecho un análisis muy lógico, es decir, si nosotros, médicos, nos vestimos correctamente, sabemos usar el equipo de protección personal y podemos ir a asistir a los pacientes, ¿por qué no le enseñamos a algún familiar o supervisamos a algún familiar, lo acompañamos sin que haga nada raro y puede ver a sus familiares? Y fue así que ahí empezaron las visitas un poquito más, pero ya entrada la pandemia, así que al principio eso no se pudo hacer. Porque lo que cuentan, de hecho hay un testimonio de un paciente, el capítulo se llama En Primera Persona, que es el testimonio de un paciente que vivió la enfermedad y estuvo casi 3 meses en el hospital, entre terapia y sala general, y contaba eso, lo que es vivir en soledad de una enfermedad. Y saber que tu familia está en tu casa, digo, no soledad porque no tenga vínculos, sino porque no se podían acercar. Causa mucho dolor. Realmente los profesionales de la salud acompañaron el servicio de enfermería, que tenemos una enfermería increíble en nuestro hospital, acompañó muchísimo a los pacientes, pero no es lo mismo. No es lo mismo, nos separaban los guantes, digo, no podíamos tener contacto, no los podíamos abrazar, no podías tocar a los pacientes y a veces lo único que necesitan es un apretón de mano, decir, che, va a estar todo bien, quédate tranquilo, que va a estar todo bien, incluso eso poco lo podíamos hacer. Somos seres sociales, necesitamos el contacto. Total. Y más en esas situaciones críticas de mucha angustia, ¿no? Imaginar una enfermedad, hoy tenemos mucho más conocimiento, pero una enfermedad que tenía una evolución incierta, no sabías si iba a estar dentro del grupo de que te ibas a morir, si ibas a estar de que tenía secuela, si ibas a estar en 2 días bien, te agarraba COVID y era como una ruleta que decís, ¿qué me toca a mí? No sé. Porque no había patrones de comportamiento, no era el que tenía neumonía bilateral evolucionaba mal y el que no la tenía evolucionaba bien como otras enfermedades. No, acá capaz que el que no tenía infiltrado en 2 días estaba en RM, asistencia respiratoria mecánica, en una terapia intensiva. No sabíamos cómo se iba a comportar y esa incertidumbre el paciente la tenía, porque todos la sabíamos, que no sabía qué te iba a pasar. Me quedo sin olfato y ¿qué me pasa? Me quedo sin gusto. ¿Se acuerdan que eran los primeros a veces síntomas que uno empezaba a percibir? Nos agarraba un terror porque no sabes qué es lo que te iba a tocar. Y hoy nos resfriamos, no tenemos olfato y no nos acordamos, Sí, y es más, independientemente de hoy, capaz que vas y sigue existiendo, te da que te hisopan porque se sigue hisopando, digamos, creo que después de la pandemia uno ve un hisopo y se asusta, pero te hisopan y salió COVID y vos te quedás como... Sí, esto ya lo viví, pero bueno, hoy es otra cosa.
En cuanto al título, Resistir en Soledad, te quería consultar, justo se da creo, no sé si es casualidad o no es casualidad, Ay, yo no creo en las casualidades. que llega, que también, que tiene tu nombre el título, Resistir en Soledad. Preguntarte en cuanto porque quiero por ahí también meterme en lo que fue la vida de los profesionales, era un poco también en tu caso, porque vos estabas por ahí rodeada de gente, pero sola, porque vos decís, independientemente que eras la única infectóloga, estar en un grupo de personas, muchas políticas y ser uno o dos médicos, en este caso es como que resistir a todas las decisiones de los demás y capaz que esto, como no privado del sentido común, es como que independientemente paraliza. Sí, sí. A pesar, como vos decís, de que yo estaba rodeada de personas, muchas veces sentí soledad. Y muchas veces resistir en soledad va con S minúscula, pero a veces le pondría la mayúscula. Sí. Pero el libro es en minúscula. Y hay algo de eso, ¿no? Yo digo, elegí ese título. Elegí ese título porque después de las entrevistas, el título apareció después, no se llamaba así el libro desde el inicio. Cuando escuché todas las personas que fui entrevistando, de alguna forma todas en algún momento tenían en común esta palabra, que en algún momento habían sentido soledad. Soledad de tener su familia alejada a 2 cuadras, pero de verse una vez por día o una vez por semana no poder verse, claro. de la soledad y la incertidumbre de este virus que no sabíamos qué era, entonces por ahí nos sentíamos solos. Los pacientes, las personas contaban que como que nosotros los profesionales de la salud estábamos, pero también no le podíamos dar certeza de nada como le podemos dar certeza en nuestras patologías. Entonces ellos vivieron también un poco de soledad. Así que tiene que ver, el término soledad, a pesar de mi nombre, se asocia, o yo lo pienso porque era uno de los sustantivos, en realidad, que cada uno de los entrevistados lo marcaba reiteradamente. Miedo, temor, pero soledad era algo que para mí no hay cosa más triste, como vos decías, somos seres sociales, no, nos encanta, algunos menos, otros más, pero vivimos en sociedad, no sabemos vivir solos. Entonces todo esto hizo un gran revuelo de emociones y este término puntual fue nombrado muchas veces, entonces digo, si fue nombrado, vamos a tener que ponerlo en el título. Y así surgió Resistir, porque yo personalmente creo que resistí, tuve que resistir, no me hubiese bajado del tren muchas veces. Claro, por eso mismo, más allá de las ganas de parar, de frenar, no tuviste la oportunidad. No, como muchos profesionales de la salud. Digo, yo no, por eso digo, no me siento víctima, No tuvimos la opción. La jefa, el testimonio de la jefa de la terapia, de la guardia, dice, yo ni pensamos en ese momento, trabajamos muchas horas más, ni pensamos en lo remunerativo. Pasaron los meses y empezamos a decir, che, páguenos un poquito más porque estamos mucho tiempo en el hospital. Pero digo, en el inicio todos trabajábamos mucho y no tuvimos la oportunidad por ahí que tuvo el resto de la población de decir, recuerdan las primeras semanas de aislamiento en donde, bueno, se quedan todos en casa, estaban contentos en un principio, Netflix, jugamos, hacemos juego de mesa, qué divertido estos días, hasta que la soledad y el aislamiento. Nadie pensó que iba a durar tanto. Claro, el aislamiento después se tornó incómodo, ya nadie quería estar en casa, ¿no? Pero al principio ni siquiera eso nosotros lo pudimos vivir, porque ahí eran capacitaciones, aprender a usar el equipo de protección, que era lo que creíamos que nos iba a garantizar no contagiarnos y poder ayudar al resto, porque si nosotros estábamos contagiados no podíamos ayudar. Así que nosotros no tuvimos ese descansito. Por eso fue un resistir. Y a veces nos enfermábamos, porque yo también me enfermé, adquirí COVID el primer año, porque era el año antes de las vacunas. Era resistir, a decir, che, ¿cuándo como que no pensaba, yo no llegué a pensar qué curso voy a tener, che, ¿cuándo me curaré? Porque tengo que volver a laburar, porque dejo libre mi guardia, porque en el horario que me tocaba, ¿quién me va a reemplazar? Y a veces nos creemos medio omnipotentes, decimos, bueno, si somos todos reemplazables, de alguna forma igual nos pueden reemplazar, ¿no? Pero en ese grado de soberbia que de alguna forma todos tenemos un poquito, nos pasaba, todos decimos, no, bueno, nos tenemos que curar porque tenemos que volver a laburar y ver qué es lo que sigue pasando. ¿Y nunca lo pensaste en este sentido, teniendo en cuenta todo lo que viste, la exposición que viste en todo el sistema de salud, es decir, no sé cómo fue tu cuadro de COVID, decir, mirá si te hubiese pasado de que un cuadro como cualquier persona sana
Sí, evolucione mal. Evolucione mal. No tuve tiempo. Digo yo que mi cabeza, yo no sé si hay mecanismos de resistencia, yo no tuve miedo de eso. Yo estaba cansada, estaba agotada, pero miedo es algo que no me invadió. Por suerte, miedo no tuve nunca. Tenías la cabeza puesta en donde tenías que estar, en lo que miedo tenías no que tuve, hacer. por suerte, porque trabajar tanto y además con miedo hubiese sido terrible. Sí. Así que miedo no tuve. Yo dije, me aplastó, me dejó 2 días en la cama, casi no me podía mover. Todo mi grupo familiar, incluso mis hijos, el que era en ese momento mi marido, todos adquirimos el virus y yo estuve 2 días en la cama, pero por suerte me recuperé muy rápido. Pero yo creo que eso es lo fundamental, el no estar con miedo, Claro. que la cabeza esté. Sí, yo si enfocada podía, en algo. leí algo nuevo, estaba medio obsesionada, estábamos como, digo, Claro. yo, estábamos como tomados por algo que nos abarcaba. No teníamos otros pensamientos, digo, no había como, cuando yo digo no había tiempo para pensar no había tiempo para pensar en otra cosa, nos invadía todo el día esos pensamientos de COVID y después aparecían las nuevas cepas, el Omicron, ¿se acuerdan? Empezaron a aparecer las resistencias, que empieza a salir la vacuna, entonces ahí un poquito de luz y esperanza empieza a ver. ¿Y qué te pasó cuando se fue terminando, que fue mermando Qué felicidad. todo esto? ¿Qué te pasó por el cuerpo, por la cabeza? Sí, no podía creer. Ya uno como que se acostumbra. Los seres humanos somos así como seres nos acostumbramos a Nos somos adaptamos. resilientes, somos Sí. muy resilientes y nos vamos adaptando tal cual. Entonces fue terrible el primer año y el segundo año, bueno, ya está, ya vivimos con COVID, es terrible, pero es lo que nos toca. Claro. ¿Qué otra opción tenemos? No tenemos otra opción. No. En este momento no había opción. Fue el vacunate y seguí tu vida. Claro, y había que continuar y cuando lo que pasa es que justo finaliza la pandemia y es en el momento en que yo me separo de mi pareja, el que era mi marido en ese momento, entonces yo sentí de que terminaron 2 años terribles y arranca uno más o menos parecido, con lo cual fue difícil todos esos 3 años para mí, pero sentía un gran alivio. De hecho, estábamos en el servicio de infectología, yo trabajo con 2 personas más y era raro que no tengamos ficha de notificación, porque además había, entre tantas otras cosas, había que notificar todos a una plataforma que era SISA, Sistema Integrado de Salud Argentina, entonces todos los que hisopaban los teníamos que subir a esa plataforma, entonces provincia si no nos llamaba de que no estábamos subiendo, era toda una cantidad de cosas que por ahí la gente no sabe, Sí. Uno sabe nada más que la atención y hay un montón de cosas burocráticas que teníamos que hacer para que nos envíen hisopados, para que nos envíen más EPP, si no nosotros no notificábamos todos los casos, región sanitaria que depende de provincia no nos enviaba los insumos, por más de que acá desde lo municipal se podían comprar, ¿no? Entonces se dio una cantidad de cosas y cuando con las chicas en Infecto dijimos, ay, che, tenemos 10 notificaciones hoy, no lo podemos creer, cuando bajaron a 5, cuando bajaron a 2, y bueno, ya ahora es un virus más y se notifica como otros, ¿no? Si bien creo que el rebote que vamos a tener el año que viene va a ser bravo porque nadie se está vacunando para COVID, yo creo que la vacuna nos vino a salvar de esta pandemia y ahora el índice de vacunación, o sea, las coberturas vacunales de COVID, como de tantas otras vacunas, ha disminuido muchísimo y estamos viendo muchos casos de COVID, algunos internados, pocos. Pero bueno, yo creo que el año que viene, si esto no se transforma y volvemos a vacunarnos, va a ser como cualquier otra enfermedad, como está pasando con sarampión, de que empiezan a aparecer la gente que no vacuna a sus hijos y rebrotan enfermedades, reflorecen, reaparecen. Entonces, con COVID, yo digo, no nos relajemos, le cuento a mis pacientes, vacunémonos, vacúnense los grupos de riesgo, como lo hacemos con gripe, como lo hacemos con neumonía, porque si no, puede venir un rebrote, no va a ser como el inicio, sin duda. Pero bueno, no minimicemos, che. Claro. Pero No todavía no está en minimicemos. el calendario de vacunación. No es obligatoria. No es obligatoria. No está en el calendario nacional de vacunación obligatorio. Es optativa. ¿Y esa es por qué razón? No, ministerio todavía no la ha puesto. Tenemos ahora vacunas mucho más seguras que la que nos pusimos la rusa, ¿se acuerdan? Sí, la de primera. Sputnik. Tal Sí. cual, esa fue la primera que todos Oh, nos ¿y te acordás cuando discutíamos aplicamos. si la Sputnik era buena
y después venía la Yankee. Y que después alguno quería uno y otro quería la otra. Imagino que cualquier vacunador o cualquiera que estuvo en el centro vacunador, imagino que ha discutido con la gente, porque yo no quiero esa, y terrible. gente enojada yéndose. Luciano Crederío era el jefe de vacunación en ese momento, también forma parte del libro, y cuenta unas anécdotas que son maravillosas, así que es para leerlo. Pero sí, la gente, había de todo tipo de opiniones. Estaban enfermeros en contra de vacuna, entonces que había que lidiar con el profesional de la salud que le decía a la población que no, cuando por otro lado todos decíamos, por favor vacunémonos porque esto si no se nos va más. Así que fue una experiencia que hoy agradezco haber podido vivir, porque creo que me fortaleció muchísimo desde lo profesional, personal, aprendí un montón. No la hubiese querido vivir, pero bueno, me tocó y bueno, creo que aprendí muchísimo, todos aprendimos muchas cosas. La pandemia sacó lo mejor de las personas, porque también convoqué al que era el presidente de la cooperadora del hospital y el voluntariado, y han hecho cosas increíbles, y se consiguió un respirador en 24 horas y una cantidad de millones de dinero, de plata, de dinero que la gente donaba. O sea, ha sacado las mejores cosas y las peores también, ¿no? Estas situaciones de crisis, porque yo digo, la pandemia no fue solo una crisis sanitaria, sino fue una crisis social, fue una crisis política, realmente fue un hito histórico en la humanidad, porque no nos abarcó no únicamente a nosotros. Así que esto ha dejado marca en la vida de todas las personas. Alguna marca nos dejó. Totalmente. Así que, bueno, hoy ya podemos hablar desde otro lugar. Bueno, Sole, te agradezco mucho por venir unos minutos, por contar la historia. Bueno, si querés decirlo nuevamente, ahora a finales de octubre la presentación de este libro, que yo creo que para cualquiera que lo lea le va a dejar pensando, por lo menos lo va a llevar un tiempo atrás a recordar todo lo que vio. Sí, es el 29 de octubre a las 19:30 horas en Casa Grande. Voy a estar haciendo la presentación. Quien va a presentar el libro es Dorita Cortón, que es una escritora local y fue mi correctora. Ella es escritora, profesora de literatura, y es la que me enseñó, porque uno dice, uno se pone a escribir y en realidad yo a veces me confundí hasta la conjugación de los verbos. Yo sé hablar de medicina, digo, nada más, pero nunca había escrito un libro, así que ella me ayudó en la corrección y va a ser quien conoce tan bien como yo el libro. Va a ser quien va a presentar el libro en Casa Grande el 29 de octubre, 19:30 horas. Guarda que no sea un camino de vida. Ay, no sé, porque me encantó, así que no sé qué va a pasar. ¿Quién sabe, no es cierto? Estuvimos unos minutos charlando con la infectóloga Soledad Firpo, que presentará a fin de octubre su libro. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos.